Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Joel y la plaga de langostas. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página en Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos, por favor, que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor, Estuardo Revolorio, tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Guatemala a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda ya comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Estuardo, y bienvenido. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da otra vez de poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé su gracia para poder compartir la palabra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por misericordia en este día y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir más de tu palabra, Señor, y que pueda cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Ponemos en tus manos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar, amados hermanos, con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a platicar un poco, amados hermanos, sobre un mensaje acerca de Joel, acerca de los juicios de Dios, que permite también que pasen sus hijos, ¿verdad? Los juicios de Dios a nosotros no son su ira, ¿va? Los juicios de Dios no son la ira de Dios, sino que es una muestra de amor para con su pueblo, incluso también para con el mundo, pero el mundo no lo entiende, ¿verdad? El mundo piensa que todo lo que sucede, porque hay un Dios malo, un Dios que no tiene misericordia, y un Dios que no tiene sentimientos, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros que vamos comprendiendo al pasar el tiempo que el juicio de Dios es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces ahora, en este tiempo, toman como ofensa para sus vidas lo que sucede en el mundo. Nosotros no debemos tomarlo de esa manera. La Biblia establece en Isaías capítulo 26, versículo 9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué significa aprender? La palabra aprender, en el hebreo, su significado es aumentar el conocimiento, un proceso de llegar a conocer a la persona de Cristo. Este conocimiento también se puede aplicar con el fin de caminar de una manera diferente al resto de los gentiles. Eso es lo que dice la Escritura acerca de acá. Los moradores del mundo aprenden justicia. Pero muchos se sienten ofendidos por el juicio de Dios en estos últimos tiempos. Y lo que se escucha bastante es si Dios es amor, porque permite eso, ¿verdad? Que eso es lo que hemos escuchado algunas veces, ¿verdad? Si Dios es amor, si dicen que Dios ama, ¿por qué permite que se mueran gente inocente? ¿Por qué se permite que haya guerras y se mueran niños? Bueno, Dios en su misericordia, Él ha anticipado todas las respuestas a esas preguntas que hoy en día se hacen.
¿verdad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Definitivamente eso es lo que va a contestar el Señor en su palabra. Deuteronomio capítulo 29, versículo 22 y versículo 24. Y dirá la generación venidera, vuestros hijos que vendrán desde vosotros, después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de esta tierra y sus enfermedades de que el Señor los hizo enfermar, dirán pues todos los gentiles, ¿por qué hizo el Señor así a esta tierra? ¿Qué irá qué ira es esta de tan gran furor? Bueno, esta pregunta es la misma que hoy en día se hace si Dios es amor, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué hizo el Señor así a esta tierra? Entonces, esta pregunta que se hace hoy en día no es una pregunta nueva. Es algo que siempre el ser humano se ha preguntado al transcurrir la historia. Y como es una pregunta, digamos, una pregunta vieja, la respuesta siempre va a ser la misma. Deuteronomio capítulo 29, versículo 25 al 29 dice, a los hombres dirás, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron. Dioses que no habían conocido y los cuales él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardaremos todas las palabras de esa ley. Entonces, esa es la respuesta que el Señor da a esta pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué permite eso? Por esta razón. Explica estos versículos. Por esa razón lo permite. Hay muchas cosas que no entendemos todavía de la palabra del Señor y que no es el momento apropiado para saberlas, pero llegará un momento en el tiempo establecido que el Señor va a dar revelación de ciertos pasajes de la Escritura que necesitamos entender. En Deuteronomio 28 nos habla de la bendición y la maldición. Definitivamente, si nosotros obedecemos, la Biblia no nos dice que nos va a ir bien, pero si desobedecemos, la Biblia dice que vamos a tener maldición y muerte. Definitivamente Dios puso reglas, estatutos, mandamientos, y uno escoge qué es lo que va a elegir. Elegir bien hoy, la muerte o la vida, ¿verdad? Dice la palabra. El deseo de Dios es que nosotros escojamos la vida, pero definitivamente como somos humanos, aún caemos. Y aún en esa caída, el Señor nos da una oportunidad de arrepentirnos y poder vivir. El Señor utiliza diferentes medios para eso. El profeta Ezequiel en capítulo 18, versículo 31 y 32 dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. O sea, el Señor nos da una oportunidad. En este tiempo, ese Señor está tratando con cada uno de una manera distinta, particular. No trata el Señor, no trata con alguien igual como con el otro, ¿verdad? Donde tiene sus maneras diferentes de poder alcanzar un arrepentimiento en el corazón. Y eso es lo que el Señor permitió que pasara en mi vida en esta madrugada. Para mí es una experiencia nueva el haber tenido, puedo decir, ¿verdad? Esa revelación del Señor a mi vida, porque a veces nuestra humanidad difícilmente quiere arrepentirse. Compartió un pensamiento donde dice, el mismo poder que se ejecutó para poder resucitar a Cristo es el mismo poder, tiene que actuar en nosotros para que podamos arrepentirnos. ¿Qué poder? El Espíritu, Espíritu de Dios levantó al Señor entre los muertos, dice. Imagínese ese mismo poder. Necesitamos usted y yo para arrepentirnos. Imagínese eh, qué tan difícil es para nosotros como ser humano, y aún como hijos de Dios poder arrepentirnos.
pero el Señor dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones. Y no, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad y sabe cuál es el deseo de querer portarnos bien, ¿verdad? A lo menos tener un deseo, ¿verdad? En nuestro corazón, aunque a veces no se lleva a cabo en la práctica, pero hay un deseo de querer servir, de querer portarse bien. Y bueno, el Señor llega un momento que nos da una mano y el Señor es el que limpia el corazón primeramente. Y hoy el Señor pues me dio un sueño tremendo, pues que en lo personal para mí fue como un bálsamo en mi corazón, porque durante el sueño que tuve yo sabía que iba a morir, obviamente, yo lo sabía, mi corazón lo sabía. En la situación que estaba dentro de ese sueño dije, yo voy a morir. Y lo primero que hice fue eh, rodearme, le dije, Señor, perdóname de todos mis pecados que he cometido. Quiero estar listo para irme contigo, ¿no? Después de haber pedido perdón, recuerdo que en el sueño comencé a alabar al Señor con el Salmo, creo que es Salmo 121, ¿verdad? Que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, el Señor me libró y me dio una nueva oportunidad dentro del sueño, ¿va? Y sucedieron algunas cosas más que puede usted escucharlo ahí en el audio. Pero cuando yo desperté, yo le comentaba a mi hermana Silvia que durante el día yo ya me sentía diferente. O sea, hubo algo que cambió en mí. Yo le comentaba en el audio y a mi hermana Silvia que me sentía limpio, me sentía perdonado. Imagínense, siervos amados, yo no estaba despierto para venir y poder arrodillarme y decirle, Señor, perdona. ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, perdóname mis pecados, límpiame, va? Pero a veces nos sentimos que somos perdonados, ¿verdad? O sea, podemos decir que por la fe creemos que Dios nos perdonó, pero es muy distinto a sentirlo. Es muy diferente a creer que Dios me perdonó y otra cosa es sentir en tu propia vida esa convicción de que estás perdonado. Es muy diferente. ¿Qué es lo que prefiere usted, amado hermano y hermana? Cuando usted ora y dice, Señor, perdóname, usted necesita, yo creo que usted necesita saber que fue perdonado, es sentirse perdonado y limpio. Eso le da otro punto de vista. Pero en este caso el Señor usó ese sueño, fíjese, amado hermano. Yo me he sentido limpio, me he sentido perdonado, me he sentido tranquilo. Eh, Como me dijo hermana Silvia, saber que Dios trabajó en mí, en ese sueño que me limpió. Y me sentí, casi todo el día estuve, ¿cómo se le puede decir? Eh, Sensible, ¿va? En corazón, y escuchando algunas alabanzas y lloraba. De la nada, incluso no fui a comprar mi almuerzo, me quedé ido, o sea, me quedé directo, como se queda una veces, pero estaba escuchando una alabanza, ¿va? Entonces me quedé así y sin querer mis lágrimas salían. Entonces me dice la señora, deje de estar llorando, güey. No esté llorando, póngase feliz, me decía. Pero, pero es sin querer, ¿verdad? Era sin querer, me quedé pensando en lo que Dios había hecho. Y las lágrimas salen sin querer, ¿verdad? No las puedo dominar, pero es porque Dios le toca a uno el corazón. Y yo comprendí que Dios me dio una nueva oportunidad. Fíjese, me perdonó. Yo lo siento, ¿ves? Lo sentí todo el día. Me sentía bien limpio por dentro, ¿ves? Es maravilloso, nunca lo había sentido de esa manera. Fíjense, amados hermanos. Pero eso es el trato que tiene con cada uno de ustedes, ¿verdad? Por eso el Señor dice acá, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dentro del sueño supe que iba a morir, sentí la angustia que iba a morir. Yo creo que eso fue lo que generó en mi vida un arrepentimiento genuino. Póngase, siervos amados, que a usted le digan, usted va a morir dentro de 2 horas, la vamos a matar, pero dentro de 2 horas. Obviamente usted se va a arrepentir ante el Señor como nunca lo ha hecho, ¿va? Cualquiera lo va a hacer.
porque sabe que se va a morir y no quiere irse lejos de Dios, ¿va? Ese mismo sentimiento y angustia yo sentí en el sueño, ¿ves? Yo creo que eso Dios lo usó para generar un arrepentimiento de mi alma y mi espíritu. Fueron los que gimieron, ¿ves? Siervos amados, yo creo que ahí es donde el Señor nos quiere enseñar que nuestro arrepentimiento sea de lo más profundo del corazón y se va a dar cuenta usted que, que va a sentirse limpio. ¿Por qué habéis de morir? ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Por qué habéis de morir? Dios no se complace en la muerte de nadie. Sí, yo no me complazco. Él quiere que nos arrepintamos y vivir. Eso, este versículo se hizo vida en mí. Me arrepentí y Dios me dio la oportunidad de vivir junto con otro siervo dentro del sueño, ¿ves? Que precisamente tengo que contárselo, ¿verdad? Tengo que contárselo y tengo que contárselo a los hermanos que vi ahí en el sueño, ¿ves? Tengo que ir a contárselo y yo sé que, imagino que ellos han de estar clamando, ¿verdad? Dios ya respondió la oración, ¿verdad? Entonces, Dios no se complace en la muerte de nadie. Entonces, transgresión. Transgresión significa rebeldía. Transgresión significa traición. Significa descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por lo tanto de rebelión. Eso es lo que significa transgresión. Imagínense, esto es lo que ocupa, siervos. Arrojad de vosotros todas las transgresiones. Bueno, puede haber una ofensa, puede ser rebeldía, puede ser apartarse del camino de una vida santa. Eso es transgresión que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero dice arrojad, otra versión dice echad. La palabra echar significa dejar, derribar o sembrar. ¿Ves? Eso es lo que significa. Entonces, Ezequiel capítulo de 18, versículo 31 al 32 es la causa de nuestro mal, o es la causa de nuestro mal que está en nosotros. Y la única esperanza que tenemos es la reconciliación, ¿ves? No hay otra esperanza que tenemos. Este es el mal. Entonces ya sabemos que en estos dos cortos versículos el Señor nos muestra la causa del mal. Pues dice, haceos un corazón nuevo. Esto lo que demuestra es que qué es lo que debemos de hacer, lo que Dios exige de nosotros y solo Dios puede darnos un corazón, no solo Él. El mandato de hacer lo que el hombre no puede, fíjese, amado hermano, lo obliga a ver la impotencia y buscar la ayuda del Espíritu Santo. O sea, el mandato de hacer lo que el hombre no puede. Yo no puedo, fíjese, arrojar de vosotros todas las transgresiones, yo no puedo, no puedo. Haceos un corazón nuevo y un espíritu, yo no puedo. Eso es lo que el Señor nos está demostrando acá en el versículo 31, es que nuestra impotencia, de que nunca vamos a lograr hacer eso nosotros. Por eso necesitamos la ayuda, el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu con poder que nos va a ayudar a nosotros a arrepentirnos. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Ves? Qué maravilloso lo que el Señor nos muestra en estos dos versículos. El poder del Espíritu que nos va a ayudar para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, el Señor todavía nos pregunta por qué habéis de morir, oh casa de Israel. ¿Por qué se quieren morir? Pues, ¿verdad? En la alabanza que escuchamos en la primera, el hermano habla algo muy importante, el pasaje de la niña que fue resucitada por Jesús, y le dice Talita Kumi, ¿verdad? Pero el Señor dice algo muy importante, no lloren. La niña no está muerta, solo duerme. La niña es figura de la iglesia, una iglesia inmadura, una iglesia niña y dormida. Pero Jesús dice, no, no duerme, no está muerta, todavía no, porque habéis de morir. No, no, solo duerme, solo duerme. Entonces lo que necesita la iglesia es oír las palabras del maestro, Talita Kumi. Niña, te digo, levántate. Ah, sin el Talita Kumi del maestro, la iglesia sigue adormecida, ¿viste, siervos? Poco a poco el Señor nos ha ido dando revelación en esto. ¿Verdad? Somos una niña. ¿Cómo poder yo dar en un matrimonio a mi hermana que no tiene pechos? Dice. Los pechos habla de madurez. No se puede dar en matrimonio a una niña que no ha madurado y no ha desarrollado su cuerpo. No se puede dar. No sabe. Es lo que el Señor nos está declarando
este versículo. Mire todo lo que aprendimos acá de Ezequiel 31, versículo 31, 32, todo lo que hay, todo lo que tenemos que hacer, que nos manda el Señor a hacer, que no podemos hacer. Solo nos muestra la impotencia, ¿verdad? Pero nos da la salida, la ayuda del Espíritu. Es la única manera. Nos muestra la causa del mal por la cual estamos así, ¿verdad? Y nos da la salida, arrepentidos y vivir definitivamente. Los juicios de Dios no son venganza, sino es una corrección, es un amor para que nos vaya bien. Esto lo podemos ver en Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina. La palabra disciplina viene del hebreo musar, que significa consejo, enseñanza o instrucción. Entonces el Señor dice, hijo mío, no rechaces la enseñanza del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Hijo mío, no rechaces la instrucción, no rechaces el consejo, porque el Señor a quien ama, reprende. Esto palabra reprende, viene de la palabra hebrea yakaj, que significa justificar, corregir, redarguir o razonar. Entonces dice, porque el Señor a quien ama, justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor a quien ama, corrige. El Señor a quien ama, redarguye. El Señor a quien ama, razona. ¿Verdad? Como un padre al hijo a quien se deleita. Entonces, a muchos, e incluso a nosotros, nos ha costado entender por qué razón no conocemos muchas veces el verdadero amor. ¿Ah? Amar no es quedar bien con una persona. Eso no es amar. O quedar bien con otro. Amar es buscar su bien, ¿verdad? Es buscar el bienestar, la salud, en este caso bíblicamente divina de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la iglesia en este tiempo se comporta como un adolescente, ¿verdad? Reclamándole a Dios, eh, le reclama a Dios porque no le cumple sus caprichos, ¿verdad? Dios sabe lo que mejor nos conviene. Yo compartí un pensamiento en una página de Facebook que dice, cuando Dios no responde nuestras oraciones, o muchas de nuestras oraciones son rechazadas, es la respuesta que Dios ha tenido, porque Él sabe lo mejor que nos conviene. A muchas respuestas a nuestras oraciones no son respondidas bien, lo que fueron denegadas, ¿verdad? Fueron denegadas. Entonces, el Señor lo que utiliza con sus juicios es para darnos un bien mayor. Entonces, lo que debemos comprender y entender con la ayuda del Señor es entender su corazón. Él nunca va a enviar un juicio, ¿verdad? Nunca va a enviar un juicio a su pueblo sin que se tenga un beneficio. Siempre va a haber un alto beneficio que Él va a lograr en cada uno de nosotros. Por ejemplo, uno de los juicios de Dios fue el diluvio en los tiempos de Noé. A nosotros lo miramos y leemos, fue un mal catastrófico, un mal, podemos decir un mal necesario. ¿Va? ¿Por qué razón? Porque toda la humanidad estaba corrupta y no había forma de que esa humanidad corrupta se volviera al Señor. No, ya no había, fíjense que esto es lo que les voy a pensar en este punto. Dios destruyó la humanidad porque esa humanidad ya no podía salvarse, fíjese. ¿Qué pensará usted? Puede comentarlo al final, ¿va? No sé qué pensará usted, puede dar sus conocimientos y sus opiniones, podemos decir, ¿va? Pero esa humanidad ya no tenía salvación. Asimismo habrá una humanidad en este tiempo. Eh, un varón dijo, el mal del siglo XX y del siglo XXI, hablando acerca del pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, donde dice, y deben saber esto. Así dice el pasaje, ¿verdad? Y deben saber esto, que en los posteriores días habrán hombres, dice. Ahí incluyen hombres y mujeres. Pero dice, y deben saber esto. A veces no lo sabemos, ¿no? Deben saber esto, que habrán hombres, amadores de sí mismos, avaros, contenciosos, desobedientes a los padres, amadores del mundo más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, etc. Esa clase de hombres
no tienen salvación. ¿Sabe por qué? Porque esta clase de hombres, esta clase de género humano que va a existir en este futuro que se aproxima, no muy lejano, va a ser una generación influenciada por el mismo diablo. Y eso lo vemos en el último versículo del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Si quiere lo leemos, lo voy a buscar, para que vea usted, amado hermano, que va a haber mucha gente que ya aún en este tiempo, aún ahorita, eh, no tiene posibilidad de ser salva, ¿ves? Dios está trabajando aún más, enfocado más con su pueblo, ¿ves? Te lo voy a buscar. Es Segunda de Timoteo, capítulo 2, en su versículo final. Vamos a ver. Versículo 25 dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. O sea, todavía el Señor tiene misericordia, pues dice, corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. O sea, el Señor le manda a su pueblo, bueno, corrijan a los que se oponen a la verdad o al Evangelio o al Señor con mansedumbre, ¿va? Corrijan. Tal vez tengan una oportunidad, quizás se puedan arrepentir. O quizás Dios les conceda, quizás. Ese quizás es como que todavía, bueno, vamos a probar, ¿va? Por decir así. ¿Va? Vamos a buscar la palabra quizás, déjeme ver aquí mejor. Palabra quizá indica duda o posibilidad. Fíjese. Otro significado de quizás dice, vamos a ver, déjeme ver aquí. Adverbio de duda con que se denota la posibilidad de aquello que significa la proporción de que forma parte. O sea, es una posibilidad, no es un 100%, es algo en un porcentaje muy bajo. Pero el Señor dice, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, en Noé vemos que Dios les dio esa posibilidad. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? Y aún cuando terminó de construir el arca, el Señor dio todavía 7 días más. Y aún en esos 7 días más no hubo posibilidad, pero Dios dio ese quizás. Entonces los 7 años de tribulación y gran tribulación es una posibilidad todavía para aquellos que quieran conocer la verdad, pero es una posibilidad, no muy alta va a ser, no, no va a ser difícil, pero dice después, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, esa gente que Dios está dando todavía esa posibilidad, están influenciados y cautivos por el mismo Satanás. Entonces el Señor nos dice después, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos que habrán hombres. Esa clase de hombres están influenciados por el versículo 26, por, por el lazo del diablo. Son aquellos que se oponen a la verdad y Dios aún a ellos les va a dar esa posibilidad de que puedan conocer la verdad, que se arrepientan y conozcan todavía, pero va a ser muy difícil. Esta generación que murió en los tiempos de Noé era una generación de humanos corruptos que no podían arrepentirse y tampoco querían. Pero antes de enviar el diluvio o esa lluvia, Dios envió una advertencia, hizo un llamado al arrepentimiento durante 100 años, mientras Noé construía el arca. 100 años, una generación, porque eso es lo que he comprendido de una generación, no es 70, 80, una generación de 100 años. Tomo como base cuando Dios le dice a Abraham que en un futuro su pueblo iba a estar 400 años, hasta la cuarta generación iban a salir de la tierra de Egipto. Salieron hasta después de 400 años. Entonces, hubo 4 generaciones de 100 años. Entonces, imagínense, esta gente estuvo oyendo el mensaje de advertencia de parte de Noé durante 100 años. Aunque Noé
La Biblia lo establece como el octavo pregonero de justicia o el octavo predicador de justicia. Me imagino, y yo tengo la seguridad que Noé predicaba, pero también predicaba sin palabras porque estaba construyendo el arca. El arca era una advertencia que Dios le estaba dando al pueblo o al género humano de ese tiempo, pero como estaban influenciados por el mismo diablo, no podían conocer la verdad, fíjese, amor, hermano. Nadie, es increíble que nadie se arrepintió, solo Noé y su familia creyeron y fueron salvos. Si el diluvio no hubiera pasado, definitivamente yo creo esto, los hijos de Noé se hubieran contaminado con todo el mal que les estaba rodeando y definitivamente toda la humanidad hubiera sido exterminada por sí misma. Solo se hubiera salvado Noé, aquí pienso yo, ¿verdad? Solo Noé, pues, si no hubiera habido diluvio. Hay un porcentaje muy alto que los hijos de Noé se hubieran contaminado con sus esposas y todos se hubieran ido a una perdición total. Entonces, el Señor nos muestra acá su misericordia. Nosotros desconocemos mucho la misericordia de Dios, pero Dios sí nos da a conocer su misericordia a través de su palabra y nos dice que debemos aprender a confiar en Él y que todo lo que hace Él es para bien. Entonces, la clave para nosotros es buscar el rostro de Dios y no solamente su mano o sus beneficios. Ahora todos buscan los beneficios que Dios puede dar. Todos amaban, la mayoría, podemos decir. Fíjese que esto se me escapó en el sueño que tuve. O sea, yo vi una destrucción. Yo cuando veo ahorita la historia de Noé, yo me imagino como, pues que en el sueño que yo tuve, siervos, el juicio de Dios que había era agua, era con agua. Yo no sé, yo no me comparo ni con Noé, como vamos a decir, no, ni siquiera le llego yo digamos, a los talones, ¿verdad? Solo por la sangre de Cristo Dios nos hace iguales a todos, pero si fuera por predicación o por lo que hizo Noé, todavía nosotros no. Pero fíjese que en toda la hermana Silvia, ahorita como que voy agarrando yo el concepto a través de la palabra ahorita. Todo lo que soñé el juicio fue de agua, que venía inundaciones. La catástrofe que vi después era con agua. Fíjese. Entonces lo que Dios me libró junto con mi familia y con otros hermanos fue porque hubo un arrepentimiento, ¿ves? Si no hubiera un arrepentimiento, Dios no nos salva. O sea, estoy entendiendo más. Yo creo que por ahí va el asunto. Al final me pueden comentar, ¿va? Yo creo que por ahí va el asunto, hermana Silvia, acerca del pasaje. Creo que Dios va a enseñarnos un poco más. Y voy a pedir al Señor que me ayude a leer más la historia de Noé, porque puede haber algo ahí que Dios nos puede dar, ¿ves? Para edificación de todos. Pero dice, la clave es buscar el rostro, porque fíjese que en todo el proceso del sueño que tuve, apareció este hombre de Cash Luna, ¿ves? Dice que ahorita me acordé, ¿ves? Hubo una catástrofe antes de que yo cruzara alguna calle, pero antes de eso, Dios me mostró a Cash Luna. Y a mí me dijo el Señor ahí y me mostró que él no está arrepentido, ¿viste, siervos amados? Me lo hizo saber. Él está más embelesado en riquezas de este mundo. Y eso le ha inculcado a su familia y a su congregación, ¿verdad? Pero me mostró, y no me lo mostró como está ahorita de viejito ya, porque él ya tiene como unos 62 o 64 años. Me lo mostró joven, ¿ves? Pero me mostró que él está desviado, ¿verdad? Dice, él empezó bien, como todo, como el rey Saúl empezó bien, pero al transitar la avaricia y la codicia lo descompuso totalmente. Entonces, la clave, vuelvo a repetir, es en buscar el rostro de Dios y no sus beneficios. Hoy todos buscan los beneficios de Dios. Todos. Mi pastor me dijo una vez que Dios le había mostrado y le dijo, yo estoy decepcionado porque mis hijos solo dinero me piden. Solo dinero me piden, no me piden otra cosa. Y decirle de una vez que si me piden dinero, yo no los voy a dar. Entonces me llamó un día, no un día, es una noche, cabal, cuando Dios le había hablado eso. Me llamó como a las 10:30 y me dijo, mira, Dios me habló, me dijo.
Y también, esta es una palabra para vos, ¿no? Puedes pedirle todo lo que quieras, ¿no? Dice que no te va a dar todo eso por el tiempo que estamos viviendo. Puedes desviar tu corazón, a la terrible, va, siervos. Dice que la mayoría pide solo dinero, siervos. Y la ira de Dios está cerca. Entonces el Señor quiere que nosotros no nos ofendamos por los juicios divinos que está haciendo hoy, ¿verdad? Por todos esos juicios. Dichoso el que no tropieza por causa mía, dice Mateo 11:6. En medio del juicio de Dios debemos buscar el corazón de Dios, ni no debemos ofendernos por lo que Él está haciendo. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí, dice la versión 60. Esta versión dice, de dichoso el que no tropieza por causa mía. Si nosotros conocemos en un alto porcentaje a Dios, sabremos que todo es para bien. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, por eso compartí esa alabanza. Somos llamados a amarle, como Él nos amó. Él nos llamó a amarles con toda nuestra fuerza y con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Dice esa alabanza maravillosa. Esa alabanza la estuve escuchando todo el día, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque yo le comenté a hermana Silvia, hoy le dije, he vuelto a mi primer amor, le dije. Fíjese, lo que deseaba del mundo, fíjese, yo deseaba muchas cosas. Que no soy un ser humano que deseo muchas cosas de esta vida, vacíos. Pero con la experiencia que hubo hoy, eso se quitó de mi vista. Si Dios me lo da en un momento dado, ya es Él. Me va a hacer disfrutar su bendición. Pero con lo que fui hoy, te digo, hermana Silvia, hoy volví a mi primer amor. Volví, estoy limpiado. Yo me sentí un leproso purificado, fíjense, ¿ciertos? Qué maravilloso. Andaba en la calle con una confianza y decir, ah, estoy limpio, estoy limpio. Qué más alegría la que pude haber tenido yo de que Dios me haya limpiado por dentro. Ahora solo espero que Dios me dé el privilegio de ser lleno, porque si mantengo la casa así, como dice la escritura, ¿va? Como hizo con Jesús, hizo con el pueblo de Israel cuando él llegó. Él sanó enfermos, echó fuera demonios, dejó la casa limpia, barrida y ordenada. Pero como no quisieron nada con Yeshua, Yeshua se fue. Entonces el espíritu inmundo que Jesús había sacado del pueblo de Israel andaba por lugares secos, dice. Pero al no hallar reposo, dijo, volveré a la casa donde salí. Y cuando regresa el espíritu, la haya limpia, ordenada y vacía, ya no solamente entra él, sino otros 7 espíritus peores que él. Entonces, el estado de este hombre va a ser peor que el primero. Entonces, ahora vemos por qué. ¿Verdad? Jesús salió, dejó purificada a Israel. No quisieron con él, Jesús dejó limpia la casa, el espíritu se fue, pero regresó otra vez. ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando Dios nos limpia, pedimos pilados que nos llene de su espíritu, ¿verdad? Para que ya lo ocupe. Por eso le compartí un pensamiento maravilloso que dice eh, que Dios no puede estar completamente en la sala de nuestro corazón cuando Satanás está en el sótano de nuestros pensamientos. A veces pensamos que Dios habita plenamente ahí cuando nuestros pensamientos son impuros, son indecentes. El diablo habita ahí, dice, en el pensamiento. Por eso, hermana Silvia, creo que ha hablado sobre que la batalla del ser el Hijo de Dios es en la mente. Yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Tal vez Satanás no tiene el trono en el corazón del Hijo de Dios, pero lo tiene en la mente, ¿ves? En los pensamientos. Ahí tiene su trono, ¿ves? Entonces Dios no puede habitar completamente en nuestra vida, porque Satanás habita. Hay un ser invasor ahí, ¿va? Entonces, el único que lo puede sacar es Jesús. Déjeme decirle, yo no dependo mucho de los sueños. Dios lo sabe, pero los sueños, y le comparto a mi esposa, los sueños que Dios me da, esos nunca se me olvidan. Todos los sueños que Dios me ha dado, los tengo presentes, como que los hubiera soñado ayer. Y lo puedo contar como lo soñé.
Hay sueños que a mí, a veces sueño tal vez con un versículo, con un hermano, y cuando espero se me olvida. Pues, digo, es Dios va. Pero ahora, este sueño, fíjese, amado hermano, antes, yo recuerdo muy bien eso, fíjese, siervos, estos días que pasaron de descanso, eh, sucedieron cosas aquí en mi casa. Yo creo que yo ya estaba trabajando, porque mi mamá cuando entra aquí a la casa, ella jala la cuerda de la puerta y se oye cuando se destraba la puerta y se hace un ruido fuerte, ¿va? Entonces yo sé que mi mamá es la que va a entrar, porque es la única que entra. Pero este fue el viernes tarde, eran tipo, ¿qué? 4 de la tarde, y yo estaba limpiando con mi hijo y yo había venido a trabajar y cerré bien la puerta, definitivamente. Y empezamos a limpiar con mi hijo y todo. Y mira, hermano, el pasador de la puerta lo destrabaron como que mi mamá vino, porque yo pensé, cuando destrabaron la puerta, mi hijo, ya vino mi mamita, dijo, ya hablando de mi mamá. Y dije, oh, ya vino mi mamá, dije, oh, y esperando que entrara estaba. Y puede creer que entró alguien, no entró nadie. Entonces yo digo, puchica, digo, destrabaron la puerta, o alguien entró o alguien se fue, le digo a mi esposa, pero una de las dos cosas sucedió, porque yo dejé bien entancada la puerta. Dije, oh, pero como esas cosas no nos tienen que dar miedo ni nada por el estilo, porque Dios está con nosotros. Yo cerré la puerta y todo, me quedé pensando, digo, ¿será que alguien salió de aquí? Pero se fue. Bueno, ahí quedó todo. Eh, en la noche, pues yo me acosté un ratito y tuve un leve descanso. Y en ese leve descanso eh, tuve como una lucha espiritual, fíjese, amados hermanos, no sé si le ha sucedido a alguien, pero dentro del sueño yo sentí que como un ataque va a mi garganta de quererme callar, pero yo sentí una fuerza espiritual maligna y dentro del sueño yo estaba luchando por querer respirar y en ese instante yo desperté. Entonces yo supe que había una guerra espiritual y empecé a analizar por qué está sucediendo esto, por qué, qué es lo que está pasando. Y ahora con este sueño que el Señor me hizo limpio, dije, bueno, Dios estaba trabajando ahí, estaba limpiando la casa, fíjese, cielo. A veces no lo entendemos, todas las cosas ayudan a bien. Mire, el mayor milagro que yo puedo testificar en esta noche es que los deseos que tenía del mundo de lograr cosas no están en primer lugar, desvanecieron. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino a limpiar mi casa. Estuve, estuve yo en este día como cuando conocí a mi esposa y querer estar con él o ella todo el día. ¿Va? Así está hoy. Y le ruego a Dios que no se me quite, hombre. Es que nosotros somos muy cambiantes, ¿va? ¿Cierto? Nuestro amor es muy cambiante, ¿va? Un día lo amamos al Señor, otro día no lo amamos y así estamos, una sube y baja. Por eso dice el Señor, arrepentidos y vivid. Ya, Talita Kumi, Talita Kumi. A ti niña digo, levántate. ¿Ya? Dios nos está dando algo bueno. No debemos dudar que Él tiene el control. El problema es que no lo conocemos bien a Él. Nuestra misión es procurar conocer al Señor más. No lo conocemos. No. Creemos conocer, pero no lo conocemos. Dios va a trabajar con usted, puede ser también, ¿va? Con un sueño, con una alabanza, con una administración de la palabra, con una administración de intercesión que bendito sea Dios que ahora está. Eso solo es el poder de Dios, pues, que está levantando este ministerio, ¿verdad? Habíamos intentado años atrás tener intercesión y lo hacíamos por audios y todo, pero se bajaba, ¿va? Ya no había. Pero ahora Dios impulsó a nuestra hermana Silvia para hacerlo. Entonces, si Dios está en el asunto, no va a desfallecer, no va a desfallecer. Cuando Dios nos llama a hacer algo directamente, no, Él provee de todos los recursos y fuerzas para hacerlo. Eso lo he comprobado en la oración, en la intercesión. Pero siempre se van a levantar hermanos bomberos. Hay que tener cuidado con esos hermanos bomberos que quieren apagar la llama o el fuego que se está encendiendo en el grupo o en alguna iglesia. Eh,
No pude discernir yo en ese tiempo a esa clase de hermanos. No pude actuar de la manera como Juan el Bautista con el celo divino, ¿va? De aún de oponerme a lo que el pastor dice. Mire, el pastor es la autoridad que Dios ha puesto eh, en una iglesia y todo, pero si el pastor dice algo en contra de la escritura, yo no lo voy a hacer caso. Me disculpe, va. No sé si estoy mal, no sé, pero ¿cómo lamento? Digo yo, es una expresión, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo lamento yo de haberme opuesto aún con el pastor, va? Sino de seguir lo que Dios me había dicho. Y hasta la fecha, pues estuviera, digo yo, pues el grupo de intercesión y oración, pero no pude discernir esos hermanos que fueron a pagar. Entonces, ahorita que se ha levantado intercesión en las mañanas, en vez de ser agua, debemos hacer fuego, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No apagar. Entonces, la palabra de Dios nos dice, los juicios de Dios son su prueba de amor. Ahora, el Señor nos dice un llamado de advertencia. En los tiempos de Noé, el llamado de advertencia fue el arca, ¿verdad? El arca. En este tiempo, para nosotros, el llamado de advertencia es la langosta. Dice, pues, la plaga de langosta. En estos tiempos, y hoy, qué más tiempo de juicios hoy, en este año? Las señales y los juicios de Dios tienen un propósito, los cuales nos van a servir y nos sirven como una advertencia. Esas advertencias lo que nos instan es un llamado a corregir todo aquello que se ha desviado en nuestra vida. Y es la oportunidad, como dijo el profeta Ezequiel, de arrepentirnos y evitar un juicio mayor. Dios, a través del profeta Joel, trataba de evitar un juicio mayor sobre Jerusalén. Hizo todo lo posible Dios para evitar un juicio mayor, pero no, como dicen unos por acá, el pueblo de Israel no se dejó amar, va. Entonces la invasión de la langosta en el tiempo de Joel era una de esas señales. En Joel capítulo 1, versículo 4 dice, lo que dejó la oruga, ¿verdad? Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Estas no son especies diferentes, es una misma especie que evolucionó. Es una misma plaga, solo que fue teniendo sus cambios en cada cierto momento. Otros dicen que eran plagas de diferentes insectos, pero no. ¿Verdad? No, no, esta plaga de langostas tuvo etapas de crecimiento, pero de su misma especie. Pues, ¿cómo lo vamos a entender? El significado de estas palabras, oruga significa devorador, langosta significa aumento rápido, pulgón, langosta joven o lamedor, y saltón, consumidor o devastador. Estos son los 4 periodos de la langosta. Entonces vamos a ver el proceso de una langosta en un campo, o es como se le conoce, saltamontes, ¿no? Entonces, el proceso de crecimiento de la langosta es la hembra pone los huevos en el suelo o entre las plantas. Al tiempo, los huevos salen lo que se le llaman ninfas. Y estas ninfas comienzan a alimentarse de las plantas que están cerca. Si estas ninfas no son exterminadas por los labradores, estas siguen creciendo. Al crecer se convierten un poco más fuertes y salen estas grillos, digámosles, o saltamontes. Salen patas largas que le ayudan a saltar, saltamontes. Y tienen unas pequeñas alas, pero aún todavía no pueden volar. Entonces, después de las langostas adultas suelen vivir solitarias y son verdes, es las que ustedes las han visto, yo creo, ¿va? Pero se multiplican mucho y cambian de color a tonos amarillo, naranja y negro. En grupos grandes comienzan a liberar feromonas que activan el crecimiento de sus alas y su conducta migratorias. Es así que desarrollan la capacidad de volar y convertirse en plagas que devastan cosechas completas.
Esa es la evolución de la langosta. Por eso en Joel 4 comienza lo que dejó la oruga, la hembra. ¿Ah? Comió la langosta, sí, el proceso. De ahí comió el pulgón. De ahí el pulgón comió el saltón. Este es el proceso de la langosta. Es evidente, amado hermano, que en el tiempo de Joel, los labradores que cuidaban los campos se descuidaron. Cuando salieron las ninfas, o cómo se traducen las ninfas, son las orugas. Esas ninfas son las orugas. Cuando salieron esas ninfas, los labradores no tuvieron el cuidado de eliminarlas. Por lo tanto, estas ninfas, estas orugas comenzaron a crecer, ¿verdad? Y, y sin control, pues, comenzaron a multiplicarse. No habían labradores que las exterminaran, comenzaron a multiplicar hasta que se desarrollaron y se convirtieron en voladoras, ¿va? Tuvieron la capacidad de volar. Para ese entonces, ¿verdad? Se tornó una plaga incontrolable y devastadora. Fíjese, ya no se podía controlar ahí, aunque los labradores llegaran a querer matarlas, era imposible. Pues de todo este proceso de la plaga de la langosta, podemos ver una figura muy maravillosa. Es, las plagas y los juicios de Dios no surgen al azar o no surgen de la nada. O sea, no salen o esos juicios no vienen por sorpresa, no nos caen por sorpresa, ¿no? Dios siempre manda una previa, fíjese, ¿ves? Nos manda una previa advertencia, ¿verdad? Un juicio de Dios no va a llegar de una forma sorpresiva, no. Llega, llega poco y crece en intensidad. Esto lo que Dios hace es que nosotros como iglesia nos permita reaccionar para tener una posibilidad de arrepentimiento y poder revertir el proceso. Ah, qué maravilloso. Nosotros como iglesia no entramos en ese exterminio, digamos, ¿verdad? Como los otros gentiles que Dios dice, bueno, háblenles con mansedumbre y quizás Dios les conceda una posibilidad de arrepentimiento. No. En cambio, nosotros, como hijos de Dios, nos manda un juicio, una plaga, ¿verdad? Con una previa advertencia para que podamos atención y arrepentirnos y revertir ese proceso. Dios se puede arrepentir. Dios puede, fíjese, amor, revertir el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto lo relaciono con lo que Dios me dio hoy. En base al arrepentimiento yo puedo notar, había un decreto de muerte, ¿verdad? Y había un decreto de muerte, pero al arrepentirnos con sinceridad, el Señor revierte el proceso y nos da vida. Arrepentidos y vivid, porque dice, ¿por qué queréis morir, oh casa de Israel? ¿Por qué quieren morir? ¿Por qué? ¿Verdad? Dios nos da un previo juicio de advertencia para no caer en eso, amor hermano. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, ¿verdad?, vengan al arrepentimiento. Pero mire lo que dice, paciente, sino que es paciente. En esa paciencia, el Señor puede traer una plaga o puede traer un juicio para hacernos reaccionar y podernos arrepentir y evitar un juicio mayor. Dios nos libró de un juicio mayor. Téngalo por seguro. Cualquiera que presta atención, ya sea por la palabra profética, ya sea por las palabras, ya sea por un sueño o visión, ¿verdad? Dios lo que hace es que quiere evitar en nuestra vida un juicio mayor, definitivamente. Entonces, ahora debemos de aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Y no esperemos mucho tiempo para tratar los asuntos que Dios nos va mostrando en nuestras vidas. Amado hermano, no espere mucho tiempo los asuntos que Dios le ha mostrado en su vida. No los deje pasar. Es mejor
que razonemos y entremos digamos, en un diálogo con Dios, pues, ¿verdad? Entonces, esta plaga es una sombra también de lo que viene. La plaga de langostas en el tiempo de Joel era una sombra de lo que le iba a venir a Israel si el pueblo no se arrepentía. La langosta era una sombra del ejército de Babilonia. Fíjese, Dios había permitido esa plaga para consumir la comida del pueblo de Jerusalén, pueblo de Judá, porque la langosta devoraba todo, todo, ¿verdad? Entonces Dios provocó esa plaga de langosta para que el pueblo de Jerusalén volviera los ojos a Dios y se arrepintiera. Dios quería evitar que Babilonia llegara. Dios quería evitar que el pueblo de Jerusalén fuera llevado cautivo a Babilonia. Dios lo quería evitar, dice. Le apuesto de 100%, digo de así, va, le apuesto, va, ¿verdad? Que si el pueblo del Señor se hubiera arrepentido después de la plaga, no se va cautivo a Babilonia, no se va. Dios se hubiera arrepentido. Sí lo hizo con Acab. Acab, el rey de Israel, que peor rey de Israel es. Pero Acab dice que se arrepintió. Se arrepintió y le dijo a Elías, Dios le dijo a Elías, ¿acaso no has visto a mi siervo Acab? Dios David dice en su palabra que Acab era el peor rey que era, imagínense, el peor rey de Israel que se casó con Jezabel y metió la adoración a Baal y todo lo que hizo. Pero después de que se arrepintió, dijo Dios, no has considerado a mi siervo Acab, como se ha humillado delante de mí. Levántate y dile que el juicio que yo había pronunciado sobre él no recaerá mientras él viva. Imagínense, no va a caerse, Dios se arrepintió del mal. Menen, menen, tekel uparsi. Tenga cuidado, hermano y hermana, porque puede haber esa escritura en la pared de su casa. Dice, amada, puede haber esa escritura en la pared de su casa. Usted puede estar tranquilo o tranquila creyendo que estamos sirviendo al Señor y la mano ya escribió esa pared en su casa. Menen, menen, tekel uparsi. Ah, imagínense. Mire, mire, mire qué terrible eso. Y creemos que estamos buscando a Dios y la escritura ya está en la pared. Pero aún en esa escritura dice que Dios había dicho sobre Belsasar. ¿Cómo se era? Así era, ¿no? Belsasar. En Daniel 5 creo que es, ¿verdad? El nieto de Nabucodonosor, Dios había dicho todavía que le había dado una oportunidad a él para que se arrepintiera, ¿ves? Imagínense, amado hermano. Este fue a traer los utensilios del templo para celebrarlo en esa fiesta que tenía, ¿verdad? Esa fiesta que tuvo creo que así se llama, ¿verdad, siervos? No sé si capítulo 5. Vamos a ver, déjenme ver, no quiero decir otra cosa. Vamos a ver. Belsasar, dice, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 bebía vino. Cuando lo vemos en el marco profético, este versículo 1 es lo que se le denomina y conocemos hoy como el ecumenismo, ¿va? Un ecumenismo terrible, ¿va? Pero ahora, cuando no lo vemos fuera de eso, el rey Belsasar hizo un gran banquete y Dios le había dado una oportunidad, pero dice Belsasar con el gusto del vino. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y fueron traídos los vasos de, y fueron traídos los vasos que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjese, en este tiempo final, el ecumenismo quiere integrar los vasos del templo. Usted y yo somos vasos, ¿verdad? En las manos del alfarero. Somos vasos útiles, somos vasos santos para servicio en el templo. Pero el ecumenismo lo que quiere hacer es que estos vasos, tanto usted como yo, sean traídos y ponerse en alianza con el ecumenismo y beber vino de Babilonia, ¿ves?
Eso nos habla, digámosle un pincelazo lo que podemos hablar del ecumenismo, pero vemos que Dios le había dado una oportunidad a Belsasar aún con todo esto que había hecho y le salió la mano en la pared y escribió. Bueno, en este tiempo la escritura está en la pared de muchos. Es una advertencia. Todavía el Señor dice cómo tiene paciencia para que nadie perezca, ¿verdad? Es una paciencia que hay que aprovechar, ¿verdad, siervos? Si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido con la plaga de la langosta, Dios hubiera salvado de esa invasión y no hubieran sido llevados cautivos en Babilonia. Dios, así como al pueblo de Israel, da una oportunidad, pero no todos las aprovechan. Dios está usando todos los medios posibles. Yo doy gracias a Dios por los medios que usa. De amor, todavía con cuerdas de amor te ha traído. Dios usa todos los medios posibles antes de usar un juicio divino. Él usa palabras de amor. El profeta Joel, fíjese pues, desde Jeremías hasta el profeta Joel podemos decir esto. El Señor estuvo hablando aproximadamente 100 años como lo hizo con Noé. Eh, Noé estuvo dando el mensaje por casi 100 años para construir el arca. Del profeta Jeremías para Joel aproximadamente hubo 100 años, digamos. El Señor estuvo advirtiendo que vendría la plaga de langosta. Bueno, no escucharon, vino la plaga de langosta, ¿verdad? No escucharon, entonces vino Babilonia, pero no aprovecharon. Sin embargo, Dios va a guardar y dará gracia a quienes hagan caso a la advertencia, como fue el caso de Jeremías, quien fue protegido cuando invadieron los babilonios a Jerusalén. Jeremías fue protegido. Jeremías capítulo 39. Vamos a leerlo. Jeremías 39, versículo del 9 al 12. Dice, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viña y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. ¿Mm? Jeremías sí atendió al llamado de advertencia y Jeremías no fue llevado cautivo. Sí sufrió, ¿verdad? Jeremías sufrió un montón por dar el mensaje, pero no fue llevado cautivo. Él sí aprovechó la oportunidad, ¿verdad? De volverse a su Señor. Vamos a avanzar un poco más. Lamentaciones. Vamos a ver qué dice Lamentaciones 3. Gloria a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Dice pues, ahora, la misericordia de Dios, esto lo vemos en Jonás también. Ya vimos un estudio de Jonás, pero en estos estudios vamos a ir repasando algunos puntos de lo que ya hemos visto. Creo que es conveniente. Ahora, la respuesta de Dios ante una plaga. Con esto vamos a ir terminando. La respuesta de Dios. Dios reveló al rey Salomón lo que se debía de hacer en caso de que la nación decepcionara a Dios y cayera en una plaga de langostas, o se cerraran los cielos, o llegara pestilencia. Dios le mostró a Salomón qué es lo que debía de hacer, ¿verdad? Y esto se lo dio al inaugurar el templo. Es en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 11 al 16 dice, así acabó Salomón la casa del Señor
y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración, ¿ves? He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Bueno, vimos el domingo con el mensaje de nuestro pastor Luis sobre la genética, ¿va? Y Dios permitió que aportara algo de que en su cuerpo y en mi cuerpo está entretejido en nuestro ADN el nombre de Yahweh. Y no solamente está entretejido el nombre de Yahweh, sino también está tejido con la misma palabra. Está tejido en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y está metido el versículo que dice, y no sabéis que vosotros sois el templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, dice la Escritura, y llevó a cabo todo lo que había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche. La noche nos habla de angustia, aflicción y tribulación. Y le, y le, saber cómo dice, y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Dios te eligió a ti y a mí como una casa para sacrificio. Si cierro los cielos para que no llueva, eso pasó con Joel. No solamente envió la plaga, pero Dios había cerrado que no lloviera. ¿Verdad? Si cierro los cielos para que no llueva, o si mando la langosta a devorar la tierra. O sea que la langosta es un juicio de Dios de amor, aunque no lo veamos así, va a ser. O si envío la pestilencia entre mi pueblo, pandemia, como la que vimos en el 2020, ¿va? Enfermedades. Pero dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado. Amén, gloria a Dios, así es, y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que sea en este lugar, ¿verdad? Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Versículo 15 y versículo 16 no se van a cumplir si no damos el paso del versículo 14. La respuesta de Dios ante una plaga, si se humillare mi pueblo. Ahora entiendo más el sueño, hermana Silvia. Creo que la Biblia nos está abriendo el entendimiento hoy. Un sueño que tuve, Dios me dio una advertencia y me lo dijo hermana Vicky, creo que me mandó ahí un mensaje. Ahí lo leí, no crea que no lo leí, ¿va? Ahí lo leí, vea, que era una advertencia, que podían venir luchas y pruebas, pero sí, pero era una advertencia, entonces ahora entiendo. Si hay arrepentimiento sincero, aunque haya un juicio decretado en su vida o en mi vida, si nos arrepentimos, Dios revierte eso y no lo manda, no lo manda, Él lo establece. Él no quería mandar la plaga, pero la mandó. ¿Por qué? Porque primero envió la advertencia a través de la palabra del profeta Joel. Oíd esto, ancianos, y todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo en estos días y en los días de vuestros padres? Primero, envió la palabra profética a través del profeta a dar la palabra. Arrepiéntanse. Tenían cosechas, tenían de todo, pero no atendieron al llamado, a la palabra profética. Bueno, entonces envió la langosta. Ya no escucharon la voz del profeta. Entonces la langosta, quizás así, oiga, no escucharon. Entonces cierro los cielos para que no llueva. Nada, no había reacción de nada. Bueno, pues tengo que enviar a Babilonia. Ahí sí, ahí sí enviaron, ya prestaron atención, pero demasiado tarde. Tenían que irse cautivos durante 70 años, ¿no? Imagínense, hermano. Bueno, ahora, ¿cuál es la advertencia? Dios nos envía la palabra profética. Pastor Luis decía algo muy importante el domingo. Puedo decirlo con estas palabras, es algo loco dejar de predicar la palabra profética de este tiempo. Esta enseñanza de la venida del Señor que se da en este ministerio es como el mensaje de Joel, de Jeremías, de Ezequiel, una palabra profética que muchos no la están oyendo. Bueno, el Señor pronto va a decir, bueno, ya no hablen, tranquilo,
Bioplagas, el Señor envía plagas, desastres naturales, hambrunas, pestes, terremotos. Son juicios de amor, dice amor. Aunque el mundo no lo ve así, pero como la Biblia lo establece, son juicios de amor. Presten atención, dice, cuando tiembla, ¿va? Que ahí sí nos recordamos de Dios, ¿va? Está temblando el Señor, Padre, perdona. Una sacudida que le da a uno, ¿va? Pero a veces no se presta atención así, entonces el Señor envía otra clase de plaga, ¿verdad? Entonces, Dios le dio a Salomón esa respuesta y esa clave. El Señor reveló cuál era el secreto para sanar la tierra, humillarse delante de Dios y buscar su rostro y arrepentirse. Ese es el antídoto. Para esta tierra es el antídoto. Para nosotros como tierra es el antídoto, ¿ves? Tenemos la medicina, pero no la queremos tomar, ¿verdad, cielos? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar, siervos. Vamos a continuar en esta dirección, si Dios lo permite. En el siguiente estudio hay mucho que hablar. Dios ha ido dando de su gracia. Damos gracias a Dios por lo que nos permite aprender, vivir y experimentar, ¿verdad? Cada quien tiene sus vivencias y todas las, hermanos, si usted tiene vivencias, si Dios le ha dado revelación, tenido una experiencia con Dios, compártala en el grupo, pues necesitamos saber, porque todos tenemos que aportar lo que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia. Pero si usted tiene experiencias y no se la cuenta a nadie, ¿qué vamos a saber? Tal vez Dios le da alguna dirección, una instrucción para nosotros, ¿verdad? Nos puede ayudar bastante. Entonces, que en esta noche Dios nos los bendiga, esperando que sea de mucha bendición esta palabra. Y adelante, pues, que Dios nos limpie más. Dios le bendiga, hermano. El tiempo, hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Revolorio, por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Dios nos ha hablado una vez más, familia, y siempre nos está hablando porque nos ama, y nos ama mucho. Y muchas veces tiene que usar ciertas situaciones porque estamos como adormecidos espiritualmente. El Señor ya viene, familia. El Señor ya viene. Quiere que estemos despiertos, vigilando, en oración, en ayuno. Así es que no nos descuidemos espiritualmente. Los eventos y profecías cumpliéndose nos indican que vivimos ya tiempos finales. Esta es una llamada de emergencia alertando al mundo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Gloria al Señor. Es tiempo, familia, de buscarlo, santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, Él quiere dirigir tus pasos, quiere ayudarte aún en los momentos más difíciles. Es el único camino que tenemos para poder llegar al cielo y tener vida eterna en Cristo Jesús. Si Dios ha tocado tu corazón y quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que Dios ha permitido que estemos acá juntos. Y después de nos quedamos en vivo con un grupo de hermanos para preguntas y respuestas, familias, así que no se retiren. Acá se queda nuestro pastor Estuardo con nosotros para responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Amén.
Por eso es importante para los hermanos y amigos que están escuchando estos estudios bíblicos en vivo, que puedan entrar ustedes también y ser parte de esta bendición y poder estar después de cada estudio con nosotros en vivo, con nuestros pastores. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.